Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase tutorial del año en la que abordaremos los problemas de la traducción técnico-científica. A modo de introducción, haremos un breve repaso por las principales características del discurso técnico-científico general, comunes a la lengua inglesa y a la lengua española, que son las que están viendo ahora en pantalla y que no debemos perder de vista. Como hablamos en la segunda semana de esta unidad, cuando se trata de traducir un texto de estas características, es muy importante trabajar en forma sistemática y seguir los distintos pasos del proceso, para evitar errores y hacer que nuestra tarea resulte más sencilla. En este mapa conceptual que ustedes ya analizaron, podrán observar que hemos abordado algunas de estas etapas, como por ejemplo, interpretar el encargo, cómo identificar, reconocer a los destinatarios, y también cómo analizar todos aquellos elementos del texto que me sirvan a la hora de traducir. La función, el género, el emisor, la superestructura, etc. Y ahora estamos en la etapa de detección y posible solución de los problemas de traducción, que junto con el análisis textual previo nos van a permitir elaborar un plan de documentación acorde a nuestras necesidades. Pero ese es un tema que veremos un poquito más adelante. Como hemos visto al efectuar un análisis del texto base, los textos especializados del discurso técnico-científico presentan rasgos lingüísticos y retóricos que requieren en mayor o menor medida una atención especial del traductor. El traductor detecta entonces los problemas que hay que resolver, que precisamente pueden surgir a raíz de estos rasgos diferenciales que existen en las dos lenguas y que, dada su complejidad, pueden abordarse con diferentes estrategias o diferentes recursos. También, como dijimos antes, existen factores extralingüísticos que suelen plantear dificultades, es decir, elementos culturales, enciclopédicos y temáticos. Y también tenemos aquellos problemas que afectan a la macroestructura del texto, como pueden ser la densidad terminológica y aquellas cuestiones relacionadas con los aspectos pragmáticos. Tomando como base entonces el modelo que abordamos la semana pasada, ¿qué problemas podríamos encontrar entonces en el ámbito de la traducción técnico-científica? En primer lugar vamos a analizar los problemas de comprensión, que son los que nos impiden captar el sentido del texto en su totalidad. Y los dividiremos, como ya dijimos, en lingüísticos y también en extralingüísticos. ¿Qué entendemos por problemas extralingüísticos? Son los que están constituidos por un elemento que pone de relieve un conocimiento enciclopédico general y un modelo concreto del universo, como puede ser un cierto comportamiento en una situación determinada, o una diferencia cultural entre las dos culturas que intervienen en la traducción. Por ejemplo, una costumbre propia de la cultura de origen, pero desconocida en la cultura meta, o también la especificidad del campo temático que trata el texto de origen, es decir, los conocimientos sobre un área del saber específica, como puede ser la biología, la medicina o el arte. La resolución de este tipo de problemas, los extralingüísticos, requerirá una movilización de todos esos conocimientos previos que tiene el traductor. Veamos ahora algunos ejemplos. Aquí tenemos el caso de Flying, que presenta un problema de comprensión léxica, porque el término no está utilizado según su acepción habitual. Y además, luego también puede ser que plantee un problema lingüístico de reexpresión, ya que hay que buscar un equivalente adecuado, como prometedor o brillante. Los complejos nominales, con dos o más premodificadores, suelen ser difíciles de comprender, en parte
por desconocimiento del campo temático, eso sería un problema extralingüístico, y otras veces porque no se identifican adecuadamente los distintos constituyentes, los distintos elementos que componen el complejo nominal, y las relaciones sintácticas que existen entre ellos. Ese es un problema lingüístico, como verán. En cuanto a los problemas extralingüísticos, aquí tenemos majority whip, un término de la política estadounidense relacionada con el Congreso de los Estados Unidos. El personaje principal de la serie House of Cards tiene el cargo de majority whip en la Cámara de Representantes. Es el encargado de mantener la disciplina dentro del partido a la hora de votar en el recinto. En este caso sería necesario un profundo conocimiento de cómo funciona la Cámara de Representantes en los Estados Unidos para comprender exactamente en qué consiste su función y poder traducir el término. Un segundo gran bloque de dificultades son los problemas de transferencia, es decir, los términos, las expresiones o las estructuras sintácticas que causan interferencias de un idioma a otro o pueden ser objeto de calco. Nuevamente también se dividen en problemas lingüísticos y problemas extralingüísticos. Veamos ahora algunos ejemplos. Aquí tenemos un texto de minería, texto especializado, y tenemos el término reclamation, que fácilmente puede prestarse a la confusión y causar un calco léxico. La traducción exacta, el equivalente correcto es recuperación. En los problemas extralingüísticos de transferencia podemos tomar como ejemplo los platos típicos o días festivos que son desconocidos en la cultura meta o que directamente no existen. Allí el traductor buscará una solución adecuada según la función del texto y su público, explicando, por ejemplo, los ingredientes del plato, y las costumbres desconocidas, y manteniendo en todo caso el nombre original de ese elemento. En Estados Unidos, por ejemplo, se celebra el Martin Luther King's Day, que es el tercer lunes de enero. El motivo es conmemorar el nacimiento de este líder de los movimientos civiles. También se lo conoce como Día de la Igualdad. En este caso habría que explicar de alguna manera a qué se debe este día festivo o de conmemoración. El tercer gran bloque de dificultades son los problemas de reexpresión, que por supuesto también podemos clasificarlos en lingüísticos y extralingüísticos. Serán de la primera categoría si son problemas de redacción, de naturalidad, de registro, del uso de recursos léxicos y sintácticos, y extralingüísticos si no logramos encontrar un equivalente adecuado para los elementos culturales, enciclopédicos o temáticos que identificamos en el texto fuente. Es decir, si no logramos identificar la técnica adecuada para hacer el trasvase. Tenemos como ejemplo cuando hay una relación asimétrica de conocimiento entre el emisor y el receptor. Esto sería, por supuesto, problema lingüístico. Es decir, tenemos por un lado la comunicación entre pares, esto es un congreso médico, y por otro lado la comunicación médico-paciente. Voy a usar registros diferentes. En el caso de los pacientes tendré que explicar ideas, conceptos que son absolutamente conocidos por los especialistas. Por otro lado, en lo que tiene que ver con lo extralingüístico, en Estados Unidos es muy popular la frase flyover country para referirse a los estados del centro del país, como Iowa, Wyoming, Kentucky, Arkansas, que se suelen ver desde el aire cuando se vuela de una costa a otra de los Estados Unidos. Si bien el sentido de la frase se puede llegar a intuir, a comprender,
Más difícil resultaría su reexpresión, ya que en español no contamos con un término equivalente tan preciso. Tendríamos que buscar la técnica adecuada para explicar, adaptar o sustituir este elemento cuando hacemos el trasvase al español. Por ejemplo, podríamos hablar de estados de la zona centro-media de Estados Unidos. Luego tenemos los problemas pragmáticos que afectan la macroestructura del texto. Nos enfrentamos a un problema de tipo pragmático cuando se contraponen dos situaciones comunicativas diferentes. Una en la que se emplea el texto base como medio de comunicación entre un emisor y un receptor de la cultura de origen, y otra en la que se utilizará el texto meta para la comunicación entre el autor u otro emisor y los receptores de la cultura meta. También podríamos agregar que surgen cuando el autor del texto fuente presupone que el receptor tiene ciertos conocimientos culturales que no se pueden presuponer en realidad en los lectores del texto meta. La solución de estos problemas dependerá del tipo de documento o instrumento, es decir, si se adaptará el elemento a la cultura meta o si se reproducirán las formas relacionadas con la situación por medio de algún otro recurso. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la traducción de un manual de técnicas de taekwondo, del inglés al español, que será distribuido en varios países de habla hispana. Se plantea el problema de qué pronombre se debería emplear. Se analizan las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones. Si bien vos es la forma utilizada en Argentina y otros países, donde hay varios aficionados al taekwondo, se considera que es demasiado informal para este tipo de texto y que además de alguna manera se limitarían los lectores. En segundo lugar, está tú, que es más estándar, se utiliza en más países de habla hispana y expresa confianza entre el emisor y el receptor, mientras que usted, que también es más estándar, genera una distancia entre ambos. Surge así un nuevo interrogante. ¿Qué hacemos? ¿Conservamos la relación de confianza con el lector dándole las instrucciones de tú a tú o hacemos que el texto sea más formal? En este caso se decide finalmente utilizar el pronombre usted con la intención de ofrecer un texto más formal. Y por último tenemos los problemas terminológicos. Como dijimos también antes, los problemas terminológicos son muy comunes en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y por ende en la traducción técnico-científica. Se relacionan con la superestructura del texto, que a su vez se asocia a la adecuación al campo temático, con la necesidad de conocer los términos técnicos del campo de especialidad al que pertenece el texto base, y surgen ante la imposibilidad de hallar el equivalente de un término en una determinada rama del saber. Tenemos, por ejemplo, este caso, el término shaft en inglés, que en español se puede traducir como árbol o eje de transmisión. Pero dos términos que aparentemente pueden ser sinónimos no lo son. El eje es un elemento sobre el que se apoya una pieza giratoria, por lo tanto su única función es ser soporte, y no se ve sometido a esfuerzos de torsión. Por otro lado, el árbol de transmisión es un elemento giratorio cuyo fin es transmitir potencia mecánica mediante su giro, por lo que está sometido a esfuerzos de flexión y de torsión. Además, a diferencia de los ejes, el árbol gira en forma solidaria con los elementos que están montados sobre él. Bien, a modo de reflexión final, podríamos decir que a lo largo de la carrera se adquieren estrategias y se fortalecen las competencias necesarias para resolver los problemas de traducción, pero en primer lugar debemos desarrollar la capacidad de detectarlos, de tener un ojo cada vez más crítico y entrenado para poder definir
qué tipo de estrategia, qué tipo de recurso vamos a aplicar para abordarlos. Los problemas que no se detectan, obviamente, no se solucionan y conducen al error de traducción. También es fundamental detenernos a pensar si aquellos rasgos diferenciales que identificamos como un problema realmente suponen una dificultad para el traductor, o si en cambio se relacionan con algún aspecto de nuestra competencia traductora que debemos mejorar. Por último, en esta diapositiva podrán encontrar la bibliografía en la que está basada esta clase tutorial. Recuerden, por favor, completar el cuestionario, que es el trabajo práctico número 5, para dar el presente a esta clase y repasar los conceptos aquí vertidos. Les recomiendo que la vean con tranquilidad, más de una vez si es posible, y tomen todos los apuntes necesarios. Nos vemos como siempre en el foro, en caso de que tengan alguna duda o consulta. Muchas gracias y hasta la próxima.